bien, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que se titula Que no se haga tu voluntad, sino la mía. Yo le voy a buscar el pasaje, ustedes no lo lean, yo se los leo para que presten atención. Y dice, y clamando a gran voz dije, que no se haga tu voluntad, sino la mía. El Evangelio según San João, capítulo 6, 66. ¿Lo conocen? ¿Hay algo que está mal aquí? Espero que ustedes sepan perdonarme el cambio de este texto, pero es para llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hacemos todos los días. La mayoría de las veces hacemos esto. La oración es correcta, pero después a la hora de tomar decisiones terminamos diciendo, ay, que no se haga tu voluntad, por favor, Señor, sino la mía. Ay, ay, ay. Vamos a leer el pasaje exactamente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que está mal en esta frase? Lucas 22, 42. El Señor Jesús tuvo el momento más crítico de su vida. Ustedes recuerdan, seguramente lo han visto también en algunas películas como La Pasión de Cristo y demás, ¿no? Qué difícil era ese momento donde el Señor, antes de ir a la cruz, pasó por el huerto de Getsemaní y allí oraba, clamaba al Señor Jesús y su oración quedó registrada. Aquí la escribe Lucas, pero los discípulos que estaban allí juntamente con el Señor Jesús quedaron impactados por la oración de Jesús, porque es una oración muy humana, muy nuestra, muy de nosotros, esa lucha que podemos tener entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Jesús oraba y él dijo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios la que se tiene que hacer en nuestras vidas. La verdad es que tenemos que darnos cuenta que hay un secreto para la vida espiritual, hay un secreto para el crecimiento espiritual. ¿Por qué algunos crecen más rápido que otros? ¿Cómo es que algunos obtienen más cosas de Dios, más cosas espirituales que otros? ¿Por qué algunos están tan firmes? ¿Por qué a otros parece que el Señor les responde todo? ¿Saben cuál es la clave? Es este versículo. Por eso es necesario darnos cuenta de esto. Nuestra voluntad, someterla a Dios, nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? Vamos a ver, la naturaleza de nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? Vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Usted sabe qué significa voluntad? Le voy a decir lo que dice el diccionario secular. Voluntad es la capacidad del individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta. Es decir, disponer de sí mismo con autonomía. Dice que la voluntad viene del latín voluntas, que es la potestad de elegir el accionar propio. Todos nosotros tenemos voluntad, que está en el alma y que está puesto allí por Dios. Es el ejercicio del libre albedrío para poder tomar todos los días decisiones. Está afectada por nuestros deseos, está afectada por lo que queremos, por lo que anhelamos, por lo que pensamos. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que esta palabra en griego, deslema, significa determinación, elección alternativa, propósito, decreto, inclinación, anhelar, querer, agradar. Y según un diccionario bíblico, la voluntad de Dios es todo lo que Dios desea que suceda en el cielo y en la tierra. Quiere decir entonces que puede haber un conflicto de voluntades, porque estamos diciendo que la voluntad de Dios es el deseo de lo que Dios quiere que suceda en el cielo y en la tierra. Entonces, mi voluntad, que es el ejercicio del libre albedrío para tomar decisiones todos los días, tiene que ser semejante a ese deseo de Dios que quiere que sucedan las cosas en el cielo como acá en la tierra también.
Entonces ahí es donde está el conflicto de la voluntad de Dios y el conflicto de mi propia voluntad, porque nuestros deseos son muy fuertes, nuestros deseos nos gobiernan, nos controlan, queremos hacer lo que estamos soñando, anhelando, persiguiendo y vamos a pelear por eso entramos en conflictos. Ahora, tenemos que saber cómo está formada nuestra voluntad. A mí me parece que todo comienza con la expresión felicidad. La felicidad. ¿Cuánto que hemos escuchado en el mundo en que vivimos esta expresión? ¿Eres feliz? ¿Quieres ser feliz? Sí, quieres ser feliz. A ver, vamos al trabajo, vamos a la escuela, en la universidad o cualquier escuela, a talleres. Vamos a hablar con amigos que no conocen a Cristo. Así que todo el contexto siempre están hablando de felicidad. ¿Qué pasa con la felicidad? ¿Eres feliz? ¿Y qué significa ser feliz? Entonces la descripción que hay hoy en nuestro contexto es que para ser feliz tienes que tener por lo menos un buen carro, ¿cierto? Un buen carro que no te haga problemas. Tienes que tener una buena casa, ¿no? Tienes que tener también una buena cuenta del banco, ¿no? Entonces, de esa manera también eres feliz. Tienes que tener buenas relaciones. Se habla mucho de sexo, se habla mucho de placer. Todo eso lleva al hombre a ser feliz, según este contexto. Y no nos damos cuenta, pero a veces eso empieza a golpear nuestro corazón y empieza a ser formada nuestra voluntad de acuerdo a ese principio por lo cual nosotros estamos siendo formados. Quizás no nos damos cuenta, pero todos los días, ¿usted trabaja en un ambiente cristiano o secular? Levante la mano los que trabajan en ambiente secular. Ok, eso significa que usted sabe muy bien que tiene compañeros que no son hijos de Dios, que les van a hablar todo el tiempo acerca de los principios que estamos compartiendo, principios de este mundo. ¿Qué es la felicidad? ¿Eres feliz? Y te preguntan a ti, ¿tú eres feliz? Y bueno, empezamos a hacer un análisis de acuerdo a lo que ellos dicen. Ay, yo no sé si soy feliz. Se me cayó la felicidad porque mi carro, y ahí va, ¿no? Necesita una unción de aceite W40 todos los días para que salga, echa humo ¿no? Y parece la Shekinah atrás del carro. Hay muchas cosas que pasan con nosotros y uno dice, yo no sé si soy tan feliz. Y la realidad es que vamos a la palabra de Dios y nos dice que todos hemos pasado por ahí. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, que sin la obra del Espíritu Santo, nuestra voluntad ha sido mal formada. Y todos tenemos mucho de eso, porque inclusive siendo cristianos, de manera intencional o no, el contexto, el ambiente que tenemos diariamente nos influencia de alguna u otra manera. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ven que dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra voluntad ha sido afectada, influenciada por este contexto. Por eso es que muchas veces le pedimos a Dios, ¿no? Y decimos que nuestra voluntad es, yo quiero tener el mejor carro, ¿por qué no? ¿No? Y la Biblia no está en contra de eso. Y si mis vecinos también lo tienen, y si mis hermanos también, ¿por qué no tenerlo? ¿No? Y a veces nos enfocamos en esto, y de repente hasta soñamos con un caballito rojo. Aleluya, Señor, yo sé que eso es una Ferrari. Y empezamos a ponernos ambiciones que a lo mejor van más allá de nuestra realidad económica o cosas semejantes. Nos afecta al sistema todo el tiempo. Por eso la realidad es cómo está nuestro corazón y entender realmente lo que significa la felicidad. Por eso el segundo pensamiento que vamos a compartir es el trato de Dios con nuestra voluntad. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Cómo Él puede hacer que nuestra voluntad
sea parecida a la de Dios, sea, cada día se ajuste más, se parezca más, que nuestros deseos puedan ser lo que dice Dios. Así que les voy a dar un primer concepto que es contracultural. Va a ir en contra de lo que dice el sistema, en contra de lo que dicen sus compañeros, en contra de lo que dicen la mayoría de las personas que no conocen al Señor. El propósito de nuestra existencia está relacionado con la voluntad de Dios y no con la nuestra. ¿Se entendió? El propósito de nuestra existencia no está relacionado con nuestra propia voluntad, sino con la voluntad de Dios. Por eso mi preocupación diaria no es conocer mi voluntad, no es enfocarme en mi voluntad y hacer todo lo que mi voluntad quiere, sino primero conocer la voluntad de Dios, ajustarme a la voluntad de Dios, porque eso va a ser lo mejor para mí. Ahí voy a entender lo que significa realmente ser feliz en este mundo. No por las cosas materiales, no por el placer, no por la fama, no por la popularidad, sino porque he descubierto el propósito de Dios. ¿Por qué existo aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? Y soy feliz, porque entendí cuál es el plan. Lo tenemos a Jesús como modelo. Acabamos de leer su oración, pero tenemos que escuchar muchas veces también otra frase que dijo Jesús con respecto a esto. En San Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús les dice a los que le rodean el propósito de su existencia. Y él dice lo siguiente en Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Usted puede decir lo mismo que Jesús? Usted no ha descendido del cielo, creo, ¿no? ¿No es cierto? Hemos venido todos de aquí, de familias terrenales, pero en nuestro contexto sería porque nosotros estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso es lo que nos enseña Jesús. El propósito de nuestra existencia es hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocerla. Nuestra meta diaria, entonces, es hacer realidad esa voluntad de Dios para nuestras vidas. También dijo Jesús en San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Escuche eso. Jesús había entregado tanto su voluntad para hacer la voluntad del Padre que dice, es que yo no puedo hacer nada por mí. Y Jesús sí que tenía voluntad propia, ya lo conocemos, sabemos todas las decisiones que tomó. Él mismo fue a la cruz porque quiso, no porque alguien lo obligó ni alguien lo había sentenciado. Jesús mismo dice, yo doy mi vida, no es que me la toman, yo la doy. Por eso Jesús dice eso, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está la clave. Ojalá tengas subrayado ese versículo en tu Biblia, porque ese es el propósito. Jesús era feliz en este mundo y lo es eternamente porque hace la voluntad del Padre. Si nosotros anhelamos entender esa felicidad desde ese punto de vista, entender el gozo, saber la satisfacción que produce, es buscar, anhelar y poner en práctica todos los días esa voluntad del Padre. En sentido práctico empieza en nuestra casa, en nuestro hogar. Matrimonio, ¿no? Que hay una lucha ahí entre voluntades, ¿no? Que el marido quiere una cosa y la esposa quiere otra. Entonces hay una lucha de voluntades. ¿Y cómo termina esa lucha? O termina porque uno de los dos es espiritual y dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer la voluntad del Señor. Así que la voluntad de Dios es esta. Si tú tienes más razón que yo en hacer la voluntad de Dios, entonces renuncio a mi voluntad para hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro, no? Mire que en casa ya te van a reclamar este versículo. Porque al morir nosotros, a nosotros mismos, nuestra voluntad se sujeta a la de Dios.
entonces puede funcionar en casa este principio de dejar de lado mi propia voluntad para dar lugar a la voluntad de Dios. Así es como Dios trabaja con nosotros permanentemente. Nuestros deseos siguen siendo tocados por Dios. Así que me someto a Dios. La frase Jesús la dijo de otra manera. El que se niega a sí mismo, entonces puede ser discípulo. Negarse a uno mismo. Es esto, es someter mi voluntad, someter mis propios deseos para que tú hagas, Señor, los tuyos. Dios trabaja de esa manera. Así que el trato de Dios con nuestra voluntad es diario, permanente, ininterrumpido y será hasta el final de nuestras vidas. Hasta el último día que vivamos. Dios tratará con nuestra voluntad permanentemente. No creas que la voluntad ya está sujeta. Sí, ya la sujeté en el año 73 cuando recibí a Cristo. Tenemos una lucha diaria y todos los días hay nuestros propios deseos florecen, quieren hacer su propia voluntad. Por eso es necesario otra vez recurrir a Dios para que Él trate con nuestros deseos, con nuestra voluntad, ¿sí? Para que justamente suceda esto, sujetar la voluntad de Dios. Ahora, en sentido práctico, hay muchos casos que parecen sujeción, pero en realidad no lo son. Parecen que están sujetos a la voluntad de Dios, pero internamente los deseos del corazón siguen fuertes en esa persona. Puede que teóricamente y en palabras se diga que se hace la voluntad de Dios, pero internamente no. Tienen un caso, por ejemplo, el caso de Balaam, el profeta Balaam. Este profeta, por contexto y por lo que dice la Biblia entera, cuando uno va al libro de Judas o al libro de Pedro, dice que Balaam amó el premio de la maldad. Vinieron a él, dice en Números capítulo 22, versículos 10 al 12, vinieron a él un grupo que pertenecía a un pueblo enemigo para decirle a Balaam, por favor, necesitamos que tú maldigas a Israel porque de esa manera entonces lo vamos a destruir. Porque este pueblo, ¿sí? Parece que le va bien en todo. Y estamos atemorizados, así que maldícelo y nosotros te vamos a dar una muy buena recompensa, mucho dinero. Así que fue impactado Balaam por esto y al amar el premio de la maldad, entonces en su corazón estaba ese deseo, ¿no? De querer y anhelar ese premio de la maldad, ese dinero. Entonces, frente a esto, Dios le dice, vino Dios a Balaam, dice Números 22:10, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto sobre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así de contundente fue la respuesta de Dios. ¿Usted cree que Balaam se quedó con esa respuesta? No, si usted sigue leyendo, Balaam no se quedó con esa respuesta. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos su voluntad para que para nosotros realmente, sí, es verdad, no, eso es lo que dice Dios? ¿Cuántas veces? Tal vez sea porque desde niño nosotros tanteábamos, buscábamos saber a nuestros padres o a quien nos cuidaban, ¿no? Cuando nos decías, no vaya para allá. Ay, pero papá, pero mamá, fíjate que esa es la salida, mis amigos, que no vas a ir. Pero por favor, te lavo los platos toda la semana, voy a hacer la cama, voy a portar. Bueno, ok, está bien. Y creemos que eso funciona también con Dios. ¿Sí? Dios dice, no, esto es así, no hay que mentir. No mientas porque te va a ir mal. Ay, Señor, pero tú sabes, tú conoces todo. ¿Sabes que si yo digo la verdad, pues me voy a pelear con mi jefe? Puede que pierda el trabajo. Si yo digo la verdad, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Señor, por favor, puede ser que una mentirita evangélica. Y seguimos escuchando que no. Pero insistimos, es que... Esa es la lucha, ¿no? Entre
Dios ya lo dijo y lo dijo claro. Está clarísimo lo que Dios dice, acá está. ¿Sí? Pero nosotros todavía ahí, por eso Balaam le pasaba eso. Oh, y bueno, y le dijeron, ¿no? Él fue y habló entonces con este rey y le dijo, no puedo ir porque Dios me dijo que no vaya, así que no lo puedo maldecir. Pero no, dice, te vamos a pagar muy bien, vamos a ir a otro lugar y qué sé yo. Y bueno, a ver qué Dios me dice. Pero si ya Dios te había dicho, ¿cómo que? A ver, bueno, otra vez entonces. Dios dice esto, a ver, llama la atención en la historia esto, porque escuche que el apóstol Pablo dice, cuando vamos a las historias bíblicas, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso, aprendamos de esas historias para sacar verdades espirituales. Versículo 20, ahora, dice que vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Es como que en la voluntad de Dios le está diciendo, acuérdate que no vas a maldecir a este pueblo. Si estás con tantas ganas de ir para allá, ok, vas a ir, pero vas a seguir diciendo y haciendo lo que yo te diga. Ok. Y así se fue Balaam. Oh, puede ser entonces que el Señor, ¿no? Allá en su burrito, puede ser entonces que Dios me dé algún permisito, algún que pueda maldecir, no sé, con alguna tónica más bromista, ¿no? Para que no salga tan fuerte y a lo mejor alguna recompensa puedo recibir, ¿no? Si me ofrecían tanto, a lo mejor algo puedo recibir. Así que iba muy bien en su burrito, ¿no? Pero Dios conocía el corazón y la misma burra, la burra de Balaam, vio el ángel, ¿no? Y hasta el punto de que se dirigía para otro lado, ¿no? Y la burra no hacía caso al profeta. Iba para la izquierda, iba para la derecha, pero no iba para adelante. Y el profeta enojado le empieza a pegar al asna. Y el asna empieza a hablar. ¡Wow! Alguien dijo que en ese momento la burra se convirtió en profeta y el profeta en burro. Sí. Y empezó a hablar el burro, no la burra. Y dice, ¿por qué me pega? ¿No he estado siempre contigo? Sí, le responde Balaam, ciego, ¿no? Claro que he estado contigo, pero ¿por qué no? Bueno, y hay una discusión con la burra. Hasta que aparece el ángel de Dios. Y el ángel dice, mira, la verdad que te mataría a ti y a la burra dejaría viva. Eso le dice el ángel. Por tan cabezón, por querer hacer su propia voluntad, nada más, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí entiende un poco Balaam diciendo, ay, bueno, no, me voy a volver. La verdad es que estoy haciendo mal en ir, porque voy con otra motivación. Mi deseo es recibir recompensa de esta gente. Bueno, está bien, no, ve, pero acuérdate, vas a solamente decir lo que yo te diga. Así que 4 veces fue a profetizar y siempre fueron palabras de bendición. Siempre, no había otra manera, así que no recibió ninguna recompensa, porque es justamente eso, ¿no? Pero en su corazón estaba allí. Y a veces, ¿saben qué? A veces nos pasa esa historia a nosotros. Nos pasa en el sentido de que sabemos lo que Dios nos ha dicho, pero internamente nuestro deseo es otro. Entonces, en este conflicto de voluntades, intentamos en nuestro razonamiento tratar de forzar esa voluntad para que al fin sea la mía, lo que yo quiero hacer. Y en vez de escuchar a Dios y ser drástico desde el primer minuto con lo que Dios me ha dicho, intento hacer flexible a Dios con su principio. Y entonces de esa manera es que me empiezo a desviar del propósito inicial, que es agradar a Dios y no a mis propios deseos. Y así va a ser siempre, todos los días, con cada cosa que te pase. Es una lucha de nuestra voluntad con lo que Dios quiere para nosotros. A veces Dios permite que avancemos más allá con nuestros propios deseos, porque somos muy cabezaduras como Balaam. Y Dios dice, a ver si de alguna manera, golpeándose contra la pared, reconoce el error, se da cuenta y vuelve al camino. Muchas veces me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces decir, ay, ¿para qué? ¿Para qué tanta pared si yo sé que el Señor tiene el mejor camino? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme?
Así que a veces escuchamos que Dios aprueba algo después de tanto insistirle, ¿no? Y nos pareció, no, creo que Dios me dijo que sí que puedo mentir. Me pareció. Sí, me voy a buscar a ese profeta que me conviene, a ver qué me dice. No, y vamos a hacer nuestra propia voluntad. Pero realmente sujeta nuestra voluntad a Dios. Necesitamos el trato del Espíritu Santo. Así que no es cuestión de palabras, sino de acciones. Balaam nos enseña que la voluntad realmente, si queremos hacer la voluntad de Dios, son acciones, son decisiones correctas, decisiones en cuanto a lo que ya sabemos, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo? Jesús dice, miren que para entrar en el reino no es cuestión de decirle a Jesús Señor y palabras lindas y lindas oraciones y cánticos, sino hacer la voluntad del Padre. Tomar la decisión de agradar a Dios antes que otra cosa. Eso es el trato de Dios con nuestra propia voluntad. Vamos a la palabra de Dios y para tener un concepto general, porque uno dice, es que la voluntad de Dios y la Biblia es tan grande, todavía no me la leí toda. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas las cosas? Mire, le voy a dar un versículo que te va a ayudar siempre porque es muy amplio el versículo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa eso? Toma las decisiones que no te comprometen con ningún pecado. ¿Está claro eso? Dile a tu hermano que tienes ahí al lado. Toma decisiones que no te comprometan con ningún pecado. Ni mentir, ni robar, ni engañar, ni placer, ni fornicación, ni chismerío. Que los pecados ya los conocemos. Así que toma decisiones que no te comprometan con ningún pecado. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si sigues ese camino, no te vas a equivocar. Vas a hacer lo que Dios quiere. Porque el Espíritu Santo siempre te va a estar guiando en todo momento. Ahí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Además dice ahí, que os apartéis de fornicación. Así que específicamente, ahora, fíjate que este mundo bombardea con el sexo libre todo el tiempo. Y nuestra mirada y nuestro corazón debe estar enfocado en lo que es la santificación. El proceso del Espíritu Santo trabajando en nuestros deseos para que se parezcan cada día más al Señor. Por último, ¿hacia dónde vamos? Hacia una voluntad que sea buena, agradable y perfecta del Padre Celestial en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es un gozo para el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hacer la voluntad de Dios es gozo para el Espíritu. Pero hermano, te digo, muchas veces puede implicar cierto sufrimiento carnal. Carnal es mi cuerpo, mis propios deseos, mi baja naturaleza. Yo quiero aquello que me agrada, que me produce placer, me encanta eso, pero sé que me hace mal. Entonces, el Espíritu Santo que mora en mí me va a decir, no te conviene por ahí, no vayas por ahí. Así que es una lucha. Y uno dice, ¿por qué es tan difícil ser cristiano? Perdón, no es difícil ser cristiano, ¿eh? No, pero es muy difícil, pastor, yo quiero pecar todos los días. Entonces no es problema de ser difícil ser cristiano. Es difícil ser cristiano y pecador a la vez. Eso sí es difícil. Tienes que tomar una decisión. O eres cristiano o te va para el otro lado. Pero el que toma la decisión de ser discípulo de Jesús, el Espíritu Santo trabaja en ti y empiezas a someter tus deseos. Entonces no va a ser difícil. Tus deseos sometidos a Dios, vas a darte cuenta que Dios te va a ayudar siempre. Vas a tomar buenas decisiones. Tu voluntad está sujeta a lo que ha dicho Dios. Fíjese que cuando la motivación es alta, no te importa el sufrimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo eso? Si la motivación es alta, no importa el sufrimiento. Hemos hecho muchas cosas por amor, ¿cierto? Alfredo y Tania, cuando recién se conocieron, ¡ay, cuánto sacrificio por amor!, ¿no? Sí,
¿Por qué? Porque estábamos enamorados, apasionados y teníamos que hacerlo. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y a veces no nos damos cuenta, a lo mejor tenemos que sufrir falta de sueño, ¿no? O que me quedé sin dinero, pero le compré el mejor regalo, ¿no? Y tantas otras cosas que uno dice, bueno, implica cierto sufrimiento, pero no me importa porque amo, no me importa porque estoy apasionado. Con Dios es igual. Si amo a Dios y estoy apasionado por Él, de repente hay cosas que tengo que hacer y que no me gustan, no me va a importar. Porque lo más importante es que estoy motivado para hacer la voluntad de Dios. Lo demás Dios lo ajusta en cada uno de los detalles. Ahora, puede que ese sufrimiento sea generalizado por ser cristiano, ¿no? Tal vez en el trabajo tenemos mucha lucha porque somos cristianos y parece fuerte. En otros países es mucho más fuerte. En otros países hasta pierden la vida por ser cristianos. Le tenemos que dar muchas gracias al Señor por la libertad que todavía hay en este país, a pesar de las presiones que hay. Pero la situación es esta, sea también particularmente, según lo que desea nuestra carne, puede que a veces tengamos que padecer algo. Fíjese, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien en todo momento. Cuando uno toma la decisión en un matrimonio, por lo menos uno de los dos, hacer la voluntad del Padre, entonces ese matrimonio empieza a ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Cuando los padres toman decisiones por la palabra de Dios acerca de cómo guiar a sus hijos, entonces sus hijos empiezan a enderezar el rumbo, empiezan a entender lo que significa disciplina, dirección espiritual para sus vidas. Lo mismo en un trabajo, lo mismo en una iglesia, en un ministerio. Cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios, entonces vemos la dirección correcta para nosotros. Tiene que haber sintonía, esa es la palabra, sintonía entre la voluntad de Dios y la mía. Ajustarla cada día. Y es un trabajo diario. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2, para darnos cuenta que esto es posible y de manera diaria. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo. Pausa. Conformarse, la palabra en griego es esquematiceste, de acá viene esquema, que significa adaptarse a una forma exterior, adaptarse a este sistema. ¿Usted ha jugado con la Play-Doh, plastilina? ¿O la masa? ¿No? ¿Alguna vez que estaba aburrida haciendo la pupusa? ¿No? Y de repente la masa, ay, mira, esta masa se parece a Wilfrido, ¿no? Y hiciste ahí algo. Pero tú la puedes mover, ¿no es cierto? La puedes tocar, se amolda lo que tú quieras. Ese amoldarse es esta palabra, conformarse. El mundo nos presiona, ¿no? Nos presiona todo el tiempo y nos va formando a gusto y piacere de este sistema. Esa es la palabra. Por eso dice, no os conforméis. Tú tienes que poner límite a las presiones que estás recibiendo en cuanto a tus propios deseos. Tú no puedes hacer la voluntad de todo el mundo. No puedes hacer la voluntad de tus amigos, de tus compañeros, la voluntad de inclusive hasta algunos familiares que no tienen la dirección correcta. No puedes hacer sus propios deseos. Tienes que tener tus deseos claros. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, a la influencia que tiene la filosofía de este mundo. Dice, sino, mire la otra palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformado usted la conoce desde la escuela secundaria, cuando leímos, escuchamos la palabra metamorfosis, ¿sí? De un gusanito que termina siendo una mariposa. Ese proceso es interno en nosotros, en nuestra alma. Esa es la metamorfosis que el Espíritu Santo hace en nuestra vida todos los días. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad se parezca a la del Padre. Así que si yo me someto al Espíritu Santo diariamente, escuchándolo a Él, escuchando lo que dice la palabra de Dios, entonces mi voluntad cada día se va a parecer más a la de Jesús.
Ese es el principio. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nuestra manera de pensar. Pensamientos que edifican, pensamientos que son dirigidos por el Espíritu, que son filtrados en aquellas cosas que no nos edifican para que podamos crecer de manera saludable. Y fíjese cómo termina el versículo. Después que hacemos todo eso, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es difícil la voluntad de Dios, no es complicada la voluntad de Dios cuando mi voluntad es parecida a la de Él y es igual a la de Él. Y vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es buenísima, te hace bien siempre. No hay algo de la voluntad de Dios que diga esto es dañino para mi vida. Nunca. La voluntad de Dios siempre es buena. Segundo, dice que es agradable. Agradable al espíritu, no a la carne. Al espíritu es agradable. Qué bueno, mira cómo estoy creciendo, mira cómo estoy aprendiendo. Qué bueno ver a mi familia, ¿no? Entendiendo el propósito. Qué bueno es que todos vamos en la misma dirección. Así que es buena, es agradable. La voy a disfrutar. Disfrutar hacer la voluntad de Dios todos los días. Así que no es cuestión de que, qué tortura la voluntad de Dios. Me acuerdo, cuando era joven muchas veces tenía algunos conceptos que no estaban muy centrados, ¿no? Y siempre era, quiero tener una novia. Y todos mis amigos decían lo mismo, queremos tener una novia. Así que la pregunta siempre al líder de jóvenes era, ¿cómo hacer para tener una novia? Y él siempre decía, hay que hacer la voluntad de Dios y Dios siempre te va a dar la novia para ti. Y veíamos en otros, ¿no?, que hacían esto y de repente la novia eran ciertos personajes, ¿no?, que dejaban mucho que desear. Y entonces nosotros en nuestro interior, ay no, yo mejor para este tema busco mi propia voluntad. Porque si voy a buscar la voluntad de Dios, me va a tocar, vas a saber qué cosa. Hasta que entendí y me enseñaron que la voluntad de Dios tiene que estar en mi vida. Cuando entendí eso, le digo, bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me dijo, espérame porque te voy a dar lo mejor. Y no sabía que era no solamente de Alexandra, sino también de su madre. ¿Sí? Aprovecho en este momento, ¿no? Es decir, Dios nos da lo mejor cuando nos ajustamos a su voluntad. Es así. Por eso es agradable. Por eso digo, ay, qué linda la voluntad del Señor. Si no fuera por el Señor, piensa, ¿dónde estarías? ¿Con quién estarías? ¿En qué lugar estarías? El Señor te ha dirigido hasta aquí y tienes que saber que su voluntad es buena, es agradable y además es perfecta. Es perfecta. Así es su palabra. Que la voluntad de Dios es perfecta significa completa, que no la puedes cambiar. Si la cambias, la estropeas. La voluntad de Dios es perfecta, déjala así, cúmplela así, porque así es como nos va a ir bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que ese es el proceso que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros para que cada día nos acerquemos más a tener el carácter del Señor Jesús. Decir, Señor, yo estoy aquí porque tú me has traído con propósito. Pensar que yo vine a este país creyendo que tenía algunas metas económicas o familiares o de trabajo y resulta que me encontré que Dios tenía un plan y un propósito aquí con mi vida. ¿Dice amén? ¿Sí? Su voluntad es perfecta para ti. Tienes que buscarla, tienes que darle lugar al Espíritu Santo para que Él trabaje en ti y tus deseos se acomoden cada día a los deseos de Dios. La santificación en tu vida. Cómo hacer y cómo tomar decisiones que no tengan nada que ver con el pecado. Vas a ver cómo el Señor te va a estar dirigiendo cada día y vas a empezar a disfrutar la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta. El salmista que escribió el Salmo 40 dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuánto les encantaría decir este versículo como si fuera propio? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado
y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que tú has dicho, pues eso para mí es palabra santa, ley. Así se va a hacer, no la voy a cambiar.